A partir del diseño curricular, se promueven actividades y situaciones donde los alumnos puedan arribar a conceptualizaciones que relacionan a la luz con los objetos, utilizando como herramientas fundamentales la exploración y observación de determinados fenómenos, como así también observar e interpretar fenómenos desde la idea de propagación rectilínea de la luz. Este modo de aproximarse a los conceptos les permite organizar sus ideas y explicarlas sin apelar a formulaciones teóricas que suelen ser poco significativas para los alumnos. Partiendo de lo mencionado anteriormente, el contenido de nuestra actividad se basará en la observación de los cuerpos que nos rodean y comprobar si emiten luz, como también aquellos que no son luminosos, descubrir desde qué fuente proviene esa luz. Nuestro propósito como docentes es que a través de esta experiencia, el reloj del sol, demostrar al alumno que las partículas de luz emitidas por el foco se mueven en un medio homogéneo con movimiento rectilíneo y uniforme, ya que no hay fuerzas resultantes actuando sobre ellas. Los objetivos que propusimos en función de las competencias son: por un lado, diseñar experiencias sencillas para poner a prueba hipótesis acerca de la trayectoria de la luz. Observar y explorar el funcionamiento y comportamiento de objetos en relación con la luz. Describir el recorrido de la luz que nos permite ver los objetos, utilizando esquemas generados a partir de situaciones experimentales. Y por último, diseñar y realizar exploraciones para comprobar que la luz se propaga en línea recta. Para iniciar el tema, pegaremos 2 imágenes sobre el pizarrón y les preguntaremos a los alumnos: ¿cómo se imaginan ustedes que viaja la luz desde una fuente hacia nosotros? Sabemos que todo lo que se encuentra alrededor de una fuente de luz recibe parte de esa luz. También sabemos que la luz no requiere de un medio material para propagarse, ya que pudimos comprobar que la luz tiene la capacidad de propagarse en el vacío, y esta es la manera en que nos llega la luz que proviene del sol. Pero, ¿y cómo viaja la luz? Con el propósito de observar cómo viaja la luz y cómo se propaga la luz del sol, construiremos juntos un reloj de sol. Para realizar este reloj de sol, vamos a necesitar los siguientes materiales, cosas que tenemos en casa: un trozo de cartón, un plato que puede ser de plástico, puede ser de cartón también, o muchas veces podemos recortarlos de un cartón. Plastilina o masa, un lápiz o un palito y un reloj, que puede ser también un celular. Y ahora vamos a armarlo. Ponemos el cartón a donde vamos a ubicar el plato. En el centro vamos a poner la plastilina o la masa para que sostenga nuestro lápiz o el palito, ¿sí? Y así lo vamos a llevar afuera, a donde dé el sol. O también podemos llevarlo en una ventana, a donde le dé pleno sol. ¿Y qué son los relojes de sol? Son uno de los instrumentos de medición del tiempo más antiguos del mundo. Se basan en la observación de las sombras que crea sobre un plano un marcador expuesto a la luz solar. Se comprende de 2 partes fundamentales: el objeto que produce la forma y que se llama gnomón, y el plano sobre el que se proyecta, que suele llamarse plano horario. Hay una gran variedad de tipos diferentes de relojes de sol. Los más conocidos son el ecuatorial, el horizontal y el vertical. Nosotros construiremos uno de los más sencillos en forma horizontal. Bueno, ahora ya tenemos nuestro reloj ubicado para poder ir marcando. ¿Sí? Como habíamos dicho, vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Qué pasa con los rayos de sol? Aquí vemos cómo se encuentran con este lápiz, ¿sí? ¿Y qué proyecta? Muy bien, proyecta una sombra, como habíamos visto que proyectaba
la sombra de nuestro cuerpo cuando salíamos al patio. Entonces ahora vamos a mirar en nuestro reloj qué hora es. Son las 10. Así que podemos con una fibra marcar en este reloj las 10 horas. ¿Sí? Y ahí vamos a tener nuestra primera marca. ¿Y qué sucederá si dentro de una hora salimos a ver qué pasa con nuestro reloj? ¿Ustedes qué creen que sucederá? ¿La sombra estará en el mismo lugar? ¿Tendrá la misma longitud? Sabemos que el Sol actúa como foco luminoso y nuestro cuerpo y todos los objetos expuestos al Sol producen sombra. ¿Sí? Y con estas sombras nosotros podemos obtener información de cualidades, de la situación del foco luminoso, que en este caso es el Sol. Y podemos pensar, ¿a dónde se encuentra el Sol en este momento? Bueno, ahora estamos nuevamente acá, son las 11 y vamos a observar qué es lo que pasó con nuestro reloj. Vemos cómo la sombra cambió de dirección. ¿Sí? Podemos observar que cambió de lugar. ¿Y por qué habrá sido? Y fíjense, ¿la sombra es más corta o más larga que antes? Podemos ver que es más corta. ¿Y el Sol? ¿A dónde está ubicado? Podemos ver que está un poco más alto, ¿sí? Y lo que nos preguntábamos al principio, si las sombras se movían a lo largo del día y si el Sol se movía y cómo cambiaban estas sombras. Podemos observar aquí lo que pasó. El Sol está más alto, la sombra está más corta. Y ahora vamos a marcar en nuestro reloj las 11. Fíjense que acá estaba las 10. Y acá estamos. Vamos a marcar en nuestro reloj las 12. ¿Qué ocurrió? ¿Cambió de lugar la sombra? ¿Y el Sol? ¿A dónde está ahora? ¿La sombra es más corta o más larga? Vamos a marcar las 12. Antes teníamos las 11, las 10, ¿sí? Ahora marcamos las 12. Fíjense, podemos observar que el Sol cambió de posición y que las sombras también fueron cambiando. Cambiaron en su longitud, ahora están más cortas y cambiaron en su dirección, ¿sí? Ahora se corrió un poquito más hacia la izquierda. Y esto lo podemos seguir observando durante toda la tarde. Mientras haya sol, que es la fuente de luz que va iluminando, podemos ir marcando las distintas horas en nuestro reloj de sol. Bueno, el informe consistió en que nuestro primer objetivo de este experimento era observar y describir de qué manera se propagaba la luz. Para ello se construyó un reloj de sol con la finalidad de comprobar que la luz se propaga en todas las direcciones en línea recta. Junto a los alumnos hicimos este experimento y se nos ocurrió preguntarles qué sucedería cuando se ilumina un cuerpo opaco. Al hacer este experimento, ellos deberían entender que lo que sucede es que la luz que incide sobre él no puede atravesarlo y entonces el cuerpo produce una sombra, es decir, una imagen oscura del contorno del objeto. Entonces, ¿qué es lo que los alumnos pueden comprobar?
lo que pueden comprobar es que la sombra que proyectaba este cuerpo se iba cortando a medida que el sol se iba trasladando hacia arriba. Obviamente, hay que aclararle siempre a los alumnos que esto depende de la posición de la fuente de luz respecto al objeto iluminado. Y por último, le preguntaríamos a los alumnos qué es lo que pudieron concluir, qué fue lo que entendieron de esta experiencia. Ellos nos deberían contestar que lo que entendieron es que las sombras van cambiando según la posición del objeto y la distancia existente a la fuente de luz. También, con todos los experimentos que fuimos haciendo, deberían entender que mientras más cerca esté el objeto a la fuente de luz, la sombra se hace más grande. Y entre más distancia exista entre el objeto y la fuente de luz, habrá menos sombra. Por lo tanto, su tamaño se hace más pequeño.